If Great Britain goes down, the Axis powers will control the continents of Europe and Asia and Africa and Australasia and the high seas. And they will be in a position to bring enormous military and naval resources against this hemisphere. El presidente de Estados Unidos, Roosevelt, consideraba a la Unión Soviética la potencia del eje. Era evidente para todos, Stalin estaba con los fascistas. El primer ministro soviético Molotov fue a Berlín para discutir el orden mundial de la posguerra. Llegó con una lista de los territorios en los que estaba interesada la URSS. Mientras Hitler y Molotov lo discutían, los otros camaradas soviéticos disfrutaban de la compañía de Goebbels, que debía hablarles de las ventajas del nazismo. Porque fue el primer ministro soviético Molotov y no Goebbels quien advirtió a Occidente de que no lucharan contra la ideología nazi. Más que eso, cuando se dirigió al Soviet Supremo en el Kremlin, Molotov declaró que luchar contra la ideología nazi era un delito. Se publicó en todos los periódicos soviéticos importantes. Posteriormente, esta página desapareció de las librerías públicas de la URSS, junto con muchas otras declaraciones pronazis del gobierno soviético. Pero ¿por qué era un delito luchar contra el nazismo desde el punto de vista soviético? Porque las matanzas masivas en los campos de concentración estaban basadas en esta ideología. El trabajo te hará libre en los campos nazis. Trabajar es un honor en los campos soviéticos. Si alguien quisiese luchar contra esa ideología, acabaría luchando también contra el régimen soviético. Molotov lo sabía. Después de todo, él fue quien supervisó personalmente el exterminio de 7 millones de ucranianos. Himmler supervisó el exterminio de los judíos. Ambos hombres coincidían en que para el bien común, ciertos grupos simplemente tenían que ser asesinados. Winston Churchill no silenció que para él las ideologías nazi y comunista eran bastante similares. Desde su punto de vista, el nazismo era una forma de despotismo comunista. El odioso despotismo comunista, como lo llamó Churchill en 1940, acabó ganando, con la ayuda de los aliados. Aquí lo están celebrando, el 60º aniversario de la Gran Victoria, un desfile histórico, no menos histórico que el de la primera victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, junto a los nazis. Die kommandierenden Generale der deutschen und sowjetrussischen Truppen nahmen gemeinsam den Vorbeimarsch ihrer Formationen ab. Los soviéticos nunca resaltaron que estaban desfilando bajo la bandera nazi. Oficialmente, Moscú se retrataba a sí mismo como un luchador épico antifascista. Mucha gente lo creía. Muchos judíos volaron a la URSS para protegerse de Hitler. Y entonces Stalin hizo algo inimaginable. Los acorraló y los devolvió a la Gestapo como gesto de amistad. Vuelvan a ver este metraje.
El oficial soviético saluda a sus colegas de las SS con el saludo nazi. Las SS de los nazis y el NKVD soviético, la policía de seguridad de Stalin, cooperaron muy estrechamente. Documentos de archivo revelan la enorme magnitud de esta cooperación. Listas y listas de comunistas alemanes y judíos que los soviéticos enviaban a los nazis. Diciembre de 1937, abril de 1938, mayo de 1938, noviembre de 1938. La mayoría de estas personas perecieron en campos de concentración nazis. Pero la asociación entre las SS y la NKVD no se limitó a la extradición de enemigos comunes. La NKVD estaba entrenando a la Gestapo. La maquinaria soviética del terror llevaba operando 20 años antes de que los nazis hubiesen comenzado siquiera. Una delegación de la Gestapo alemana y de las SS vino a la Unión Soviética para aprender a construir campos de concentración. Los oficiales soviéticos sucesivamente fueron a la Cracovia ocupada por los nazis para reunirse con sus colegas de las SS. El asunto de los judíos seguía siendo de lo más importante en la agenda. Los oficiales soviéticos coordinaron la deportación de los judíos personalmente con el jefe de brigadas de las SS, Otto Wachter, uno de los cerebros del Holocausto. Trasladó a los judíos al gueto de Cracovia y posteriormente organizó su exterminio en cámaras de gas. En 1939, Stalin despidió al que había sido mucho tiempo su ministro de Asuntos Exteriores, Litvinov. Como era judío, Litvinov no podía firmar ningún acuerdo con Alemania. En mayo de 1939, Litvinov fue destituido. El ministro de Asuntos Exteriores soviético fue rodeado por tropas de la NKVD, tanques. Y Stalin dio la orden: vaciad la sinagoga, algo que no es muy bueno que se diga. Se esperaría algo así de Hitler. Pero Stalin era igualmente capaz de un prejuicio tal. El líder comunista en el exilio, Lev Trotsky, advirtió al mundo del antisemitismo de Stalin y del hecho de que Stalin y Hitler colaboraban en secreto. Stalin's police, the GPU, has fallen to the level of the Nazi Gestapo. Su forma de hablar directa se estaba convirtiendo en un peligro para el Kremlin. Trotsky era consciente de que cada discurso que daba podía ser el último. Sabía que Stalin estaba detrás de él, pero ni en sus peores pesadillas podía imaginarse que su muerte sería tan agonizante. Stalin envió un agente secreto a México. Se introdujo en la casa de Trotsky y le golpeó en la cabeza con un hacha alpina. Trotsky luchó por su vida durante 2 días y después murió con dolores horribles. En los tiempos de Stalin no se discutía con los críticos, se les asesinaba. La Unión Soviética, como la Alemania nazi, no solo cometió actos criminales, sino que fue una empresa criminal en su misma esencia. Para convertirse en miembro del Politburó de Stalin, había que responsabilizarse de una muerte. Hacer que confiaran en ti, como en una banda criminal. En raras ocasiones, firmaba Stalin las ejecuciones él solo. Los otros miembros del Politburó también tenían que firmar las listas de muertos. Incluso aquellos que posteriormente condenaron a Stalin fueron responsables de asesinatos en masa. Los camaradas estaban unidos por crímenes comunes. No tenían otra salida sino la de cometer nuevos crímenes.
En marzo de 1940, en un bosque cercano al pueblo de Katyn, se excavaron 8 fosas enormes. Camiones enormes